Soy Jonathan Phillips, catedrático de Historia de la Royal Holloway en la Universidad de Londres. Cuando comencé a estudiar a los primeros cristianos, comprendí que pocas cosas cautivaban tanto mi imaginación como su lucha para dar a conocer al mundo una fe nueva y frágil. Viajé más de 3.000 kilómetros por 7 países y 4 siglos de historia para descubrir cómo una reducida secta judía perseveró y evolucionó hasta convertirse en la cristiandad. Seguimos los viajes increíbles del apóstol Pablo, que de perseguidor de cristianos después de Jesús, se convertiría en el hombre más importante de esta historia. Lo acompañamos en su viaje para establecer las comunidades cristianas de Asia Menor y hasta el norte de Grecia, donde fundó las primeras iglesias cristianas de Europa. Sin embargo, sus logros le hicieron ganarse enemigos y una vez tras otra fue expulsado de los sitios. La siguiente parada de Pablo sería en Atenas, la ciudad más famosa de Grecia, donde supo hacer de la adversidad una oportunidad en uno de los relatos más fascinantes del Nuevo Testamento. Partiendo de Atenas seguiremos los éxitos y las tribulaciones de Pablo en Grecia y en Oriente Próximo, donde arriesgará su vida para sentar los cimientos del cristianismo. Su último viaje le llevará hasta Roma, donde se presentará ante el más cruel de todos los emperadores romanos, que tendrá la vida de Pablo en sus manos. La senda desde Jesucristo hasta Constantino. La era de los apóstoles. Tras fundar las primeras iglesias cristianas en Europa, Pablo recorrió más de 300 kilómetros en dirección sur para ver por primera vez la grandiosidad de Atenas. Al llegar, se encontró con una vista espectacular. Atenas había sido la mayor ciudad de la antigüedad. Estaba llena de templos y santuarios, dominados entonces, como ahora, por el Partenón. Atenas había sido la cuna de la civilización, el lugar en el que habían nacido la democracia y algunos de los más grandes autores, poetas, dramaturgos y filósofos, hombres como Platón, Aristóteles y Sócrates. Con semejante historial, Atenas representaba un desafío formidable para Pablo. Atenas era un baluarte del paganismo y decenas de templos inundaban la ciudad. De hecho, según un dicho popular de los tiempos de Pablo, era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Un dios del trueno, Zeus, como lo llamaban los griegos, o Júpiter para los romanos. Un dios del sol. Un dios de las puertas abiertas y un dios de las puertas cerradas. Y eran dioses diferentes. Dioses de las pequeñas plantas, de los arroyos y un dios del océano. Y a esta miríada de dioses y diosas había que tenerlos contentos. Esto era el ágora, lugar de mercadeo, algarabía y discusión intelectual. El lugar idóneo para que Pablo empezara a predicar. Los filósofos del lugar comenzaron a debatir con él. Aunque les sonaba extraño su mensaje acerca de Jesús y la resurrección, había algo en su discurso que les intrigaba. Pablo deambuló por Atenas absorbiendo su cultura y observando todo lo que la ciudad le ofrecía. Estaba especialmente interesado en los templos, y uno en particular llamó su atención.
En Atenas, Pablo había visto un altar con la inscripción "A un Dios desconocido" y lo utilizó como una oportunidad de explicar el cristianismo. Desde este afloramiento de mármol, la colina de Ares, Pablo se dirigió a algunos de los hombres más cultos de Grecia. Según el libro de los Hechos, el sermón sobre el Dios desconocido está entre los más famosos y convincentes de Pablo. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pablo veía aquella profusión de templos y dioses no como un obstáculo, sino como una señal de carencia religiosa, y estaba más dispuesto que nunca a participar en debates. Pero cuando hablaba de Jesús, un hombre resucitado de entre los muertos, se quedaba sin audiencia. Los atenienses creían en la supervivencia del alma, no del cuerpo, y se burlaban de él. Otro día escucharemos lo que tienes que decirnos, le decían, que era como decir, no nos llames, ya te llamamos nosotros. La obra de Pablo en Atenas había convencido a unos cuantos, hombres y mujeres, y allí plantó las semillas de una comunidad cristiana. Siguiendo los pasos de Pablo, partí de Atenas. Mi destino era Corinto, que en tiempos de Pablo superaba a Atenas tanto en tamaño como en importancia política. Esta es la antigua Corinto, muy diferente de la conservadora Atenas. Una ciudad con mentalidad empresarial, en pleno auge, un crisol cultural. En muchos aspectos, un lienzo en blanco en el que Pablo podía trabajar. Pablo comprendió que no podía hacer todo y buscó situaciones que multiplicaran sus esfuerzos, por lo que su primer centro misionero de verdad fue Corinto, un nudo de comunicaciones de la antigüedad. Había viajeros que entraban y salían en todas las direcciones. En el año 49, los judíos fueron expulsados de Roma y muchos fueron a Corinto. En la de Corinto y otras congregaciones, los primeros cristianos tenían el don de lenguas y expresaban su fe de maneras desconocidas. De acuerdo con la Biblia, comienza con los apóstoles, cuando se reúnen tras la marcha de Cristo y viven Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar lenguas desconocidas, y para ellos es la señal de la realidad de los fenómenos, la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Y de hecho, cuando San Pablo empieza a hablar con las comunidades y a fundar otras iglesias, se preocupa por las personas que dependen en exceso de este fenómeno. Las diversas formas de éxtasis, ya fueran desmayos, vaticinios u otras cosas, y les dice, eso no es lo único que hay. Las experiencias vividas por los judíos de Roma los hacían más receptivos a nuevas ideas como las de Pablo. En Corinto, su mensaje llegó a personas de todas las procedencias y todos los niveles sociales. He aquí una inscripción en el Teatro de Corinto. Dice que un funcionario romano llamado Erasto pagó este pavimento. Me ha intrigado, porque podría tratarse del mismo Erasto que Pablo menciona como tesorero de la ciudad y compañero suyo. Esto era importante. Pablo necesitaba dirigirse a hombres con categoría y medios para ofrecer apoyo y lugares de reunión a sus nuevas captaciones. Pablo continuó triunfando en Corinto durante los 18 meses que pasó allí. Fue ganando más y más adeptos, paganos y judíos por igual, durante su estancia en Corinto. Pero los judíos empezaron a enfrentarse a él. Lo acusaron de convencer al pueblo de profesar un culto contrario a la ley y lo arrastraron hasta esta plataforma para juzgarlo. Pero el funcionario romano que presidía la causa la desestimó, afirmando que solo eran disputas internas de los judíos. Podemos encontrar palabras que suscitaban la polémica entre los seguidores de Jesús y otros judíos. Un ejemplo lo tenemos en el Evangelio de San Mateo. Las acusaciones contra los fariseos que leemos en Mateo 23 son especialmente desgarradoras, porque aunque hubiera discusiones sobre Jesús entre dos grupos de judíos, en definitiva, unos y otros estaban firmemente comprometidos con el judaísmo. Cuando Pablo se marchó de Corinto, su destino era Antioquía, pero para navegar hasta allí, primero tenía que recorrer el camino hasta Céncreas, a unos 12 kilómetros de distancia.
En tiempos de Pablo, esto formaba parte de un inmenso complejo comercial que atraía a mercaderes de toda Europa y Oriente Medio y reunía las condiciones ideales para predicar. Durante su estancia en Cencreas, Pablo cumplió varios votos rituales, uno de ellos raparse la cabeza. Sus actos de piedad le ayudaron a captar seguidores, entre ellos una diaconisa que habría de dirigir su iglesia en Cencreas. Entre los habitantes de Cencreas había una mujer llamada Febe, una fiel sierva de la iglesia que se ofreció a ayudar a muchos, incluido el propio Pablo. Era una más de los voluntarios que fueron imprescindibles para el establecimiento del cristianismo en sus comienzos. La ayuda que Febe brindó a Pablo pudo incluir apoyo material, de manera muy parecida a como Lidia se la había ofrecido antes. El segundo viaje misionero de Pablo había sido un gran éxito. Había fundado numerosas iglesias y había convertido al cristianismo a incontables gentiles y judíos. Cuando Pablo regresó a Antioquía, volvió a reunirse con sus seguidores en la iglesia de la Cueva. Asentado en Antioquía, Pablo predicó por toda la región. Lo que tardaría tiempo en asimilarse era la necesidad de mantenimiento. Pablo pensaba que podía fundar iglesias y luego dejárselas al Espíritu Santo. Durante este periodo, Pablo había perdido el contacto con las iglesias que había fundado en Asia Menor y entendió que sin orientación sus congregaciones podían desviarse del camino. Aunque había asuntos que podía abordar a través de sus cartas, se dio cuenta de que podía resolver mejor los problemas en persona y por ello emprendió su tercer viaje misionero. Pablo se asentó entonces en Éfeso, que estaba justo en el centro de todas las iglesias que ya había fundado. Está claro que es muy inteligente y elige muy bien los lugares donde decide instalar su base. Éfeso era la capital de la provincia de Asia, lo que hoy es Turquía Occidental. Era una de las ciudades más grandes del imperio, después de Roma y Alejandría, y una próspera ciudad portuaria a la que llegaba gente de todo el mundo antiguo. Llamada Luz de Asia, Éfeso dominaba la costa occidental de Turquía. Era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano, con una población de más de 250.000 personas, y su avenida principal, la Vía Arcadia, tenía más de 30 metros de anchura y estaba pavimentada con mármol. Mira, voy a enseñarte algunos de los libros raros que tuvimos la gran fortuna de adquirir. Uno fue un regalo muy valioso. Y son 2 de los libros más antiguos que existen sobre Éfeso. Este en concreto es de Faulkner. Se titula Éfeso y el templo de Diana y muestra cómo era la ciudad en aquella época. ¿Por qué cree que Pablo pasó tanto tiempo aquí? Bueno, vio que era importante para su misión, porque era una ciudad enorme. Y hay que recordar que Pablo era un hombre muy bien formado. Era un gran retórico. Hablaba con mucho dinamismo y convicción. Y percibió que en esta ciudad algo flotaba en el ambiente. La gente andaba buscando algo. Yo diría que notó el malestar de un estrato social que no era el de las clases inferiores, sino el de quienes estaban al margen de la sociedad. Tuvo esa impresión y vio que estaban preparados. En esta magnífica ciudad, Artemisa era la diosa protectora de Éfeso. Los paganos creían que cualquier cosa que perturbara el culto a Artemisa pondría en peligro la prosperidad y el bienestar de la ciudad. Era una diosa cazadora, vinculada a la naturaleza. Y además era una diosa virgen, y por ello se asociaba a la fertilidad. Y también era una diosa griega muy popular. Pero esta Artemisa a la que se rendía culto en Éfeso se representa como una deidad oriental o egipcia, de pie, muy erguida y con largas túnicas. Lo más llamativo es que parece estar cubierta de pechos, rasgo que seguramente aludía a la parte de su culto relacionada con la fertilidad. Mucha gente la veneraba y encontramos imágenes de Artemisa de Éfeso en todo el mundo antiguo.
Esta columna desgastada por el tiempo es todo lo que queda del templo de Artemisa en Éfeso. Antaño un magnífico edificio de mármol más largo que un campo de fútbol. Fue una de las 7 maravillas de la antigüedad y un lugar de culto religioso mucho antes de los tiempos de San Pablo. El templo en sí era una maravilla y atraía a turistas de todo el mundo antiguo, aunque muchos acudían durante las fiestas anuales en honor a la diosa Artemisa. Había una hermosa imagen de ella tallada en madera que estaba oscurecida por las llamas del sacrificio y por el humo, claro. Y la razón de que estuviera hecha de madera era que una vez al año, por su aniversario, la transportaban por el camino sagrado. Entraban por la puerta de magnesia y recorrían toda la vía de los curetes, pasando por delante de la biblioteca de Celso. Y ahí estaba Pablo, viendo pasar delante de él la procesión de esta diosa local, esta diosa pagana, símbolo de la fertilidad y la caza. Sí, exacto. Me pregunto cómo se sentiría. Yo creo que, en el caso de Pablo, estaba tan convencido de su misión que aquello era combustible en la llama que ardía en su interior para denunciar la adoración pagana de esta imagen cuando él intentaba predicar con tanto esfuerzo. En Éfeso, Pablo se ganaba la vida fabricando carpas. Trabajaba en un pequeño comercio aquí, en el mercado, o ágora. Debido al intenso sol del mediodía, los mercaderes vendían sus productos a primera hora de la mañana o ya avanzada la tarde. Y para él, departir con sus clientes era una manera ideal de conocer gente y atraerla a su causa. Después de casi 3 años de predicación, Pablo había convertido al cristianismo a tantos paganos que la economía local había empezado a resentirse, en particular el gremio de los orfebres. La gente fue dejando de comprar las figuras de plata en honor a Artemisa que fabricaban los orfebres locales. Su líder, Demetrio, comenzó a instigar un torrente de rabia contra el apóstol. Los furibundos artesanos locales invadieron este gran teatro y estalló un motín en toda regla. El gremio de orfebres estaba allí abajo, cerca del puerto, así que Demetrio recorrió la vía Arcadia reuniendo a la gente y luego fueron todos al teatro y allí estuvieron 2 horas dando gritos. Entonaron todo el día: grande es la Artemisa de los efesios. Hay quien quiere verlo como la demostración de que profesaban un sentimiento religioso por Artemisa. Pero seguramente la razón de su enojo era que se ganaban la vida fabricando esas figuras. Y si Pablo convertía a muchos, dejarían de adorar a la diosa y ellos se quedarían sin trabajo. La violenta oposición pagana al mensaje cristiano de Pablo en Éfeso era demasiado grande y tuvo que huir. Sin embargo, de nuevo dejó atrás un número suficiente de conversos para crear una pequeña comunidad cristiana. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y abrazándoles se despidió y partió hacia Macedonia. Y habiendo recorrido aquellas regiones, después de exhortarles con abundancia de palabra, vino a Grecia. El tercer viaje misionero de Pablo se diferenció de los 2 anteriores en que no fundó ninguna comunidad nueva. Su propósito era reforzar las iglesias existentes, pero también hacer una colecta para ayudar a alimentar a los cristianos pobres de Jerusalén, una ciudad gravemente superpoblada y empobrecida por culpa de los elevados impuestos romanos. Además, estaba afectada por una carestía crónica de alimentos. Los pobres, entre ellos los cristianos, eran quienes más sufrían. Con sus esfuerzos para alimentar a los pobres, lo que se llamó la colecta de Jerusalén, Pablo logró que aportaran fondos todas las comunidades fundadas por él. Uno de los principios fundamentales del cristianismo y una de sus contribuciones más importantes, monumental, al mundo moderno, es el principio de la caridad, la noción de la protección social. Cuidar de otras personas porque esas otras personas importan y si puedes ayudarlas, debes hacerlo. En Tróade, Pablo se reunió con su amigo Lucas, quien iba a tener un papel protagonista no solo en la colecta de Jerusalén, sino también en la propia configuración del cristianismo.
Lucas era un médico muy respetado por la acaudalada comunidad de Filipos. Dado que la iglesia de Filipos era una de las más prósperas, Lucas entregó a Pablo grandes donaciones de parte de Lidia y sus amigos ricos. Fue Lucas quien hizo la crónica de la historia de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y los especialistas creen que es el mismo Lucas que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Ambas obras están entre los libros más voluminosos e importantes del Nuevo Testamento. Lucas sería compañero de viaje de Pablo durante el resto de su tercer viaje misionero. En la ciudad costera de Mileto, Pablo da la despedida final a los líderes de la iglesia de Éfeso y emprende un viaje por mar. Después de hacer escala en los puertos de Tiro y Tolemaida, toma tierra en Cesarea, última parada antes de hacer el viaje final a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén y entrega esos grandes sacos de dinero, esas contribuciones de los conversos gentiles, a Santiago y a los demás líderes que están en Jerusalén. Y entonces a mí me parece que dice algo muy importante sobre cuál es la verdadera idea de Pablo, y es que ese dinero viene a representar un obsequio simbólico de los gentiles a Jerusalén. Es un regalo de los gentiles a Sión. Y por tanto yo creo que eso indica que todavía operamos más desde unos parámetros judíos a la hora de comprender lo que era este movimiento. Estas ruinas son los únicos vestigios del lujoso palacio de Herodes, donde ejercieron su poder procuradores romanos como Poncio Pilato y Marco Antonio Félix. Cesarea pasó a ser la ciudad más popular de la región. Su puerto, protegido por un dique de 60 metros de longitud que ahora yace sumergido en el Mediterráneo, hacía de ella un centro estratégico y económico. Cesarea también ocupó un lugar destacado en la historia de los primeros cristianos. Aquí, con Pedro, el centurión romano Cornelio se convirtió en el primer gentil que abrazaba el cristianismo. Durante sus viajes, Pablo oyó rumores de que si iba a Jerusalén sería perseguido. A pesar de ello, decidió regresar a Tierra Santa, en parte para entregar los fondos que había reunido, tan necesarios para la iglesia de allí. Tomó tierra aquí, en Cesarea. Sin embargo, en casa de Felipe el diácono le dijeron que si iba a Jerusalén sería capturado por los judíos y entregado a los gentiles. Pero él no se dejó disuadir. Dijo que estaba dispuesto a morir en Jerusalén en nombre del Señor. Finalmente, Pablo volvió a entrar en Jerusalén, sede de sus enemigos, y a plantarse frente a las personas y los poderes que perseguían su destrucción. Estaba convencido de que su generosa donación sería correspondida con una buena disposición en Jerusalén y que gracias a ella sería bien recibido. Pero a pesar de los obsequios, la advertencia de Felipe el diácono resultaría profética. Cuando Pablo y Lucas llegaron a Jerusalén, se encontraron con Santiago y otros venerables ancianos cristianos. Pablo les habló de su éxito en la conversión de gentiles al cristianismo. Pero Santiago dijo que había tenido conocimiento de que Pablo estaba apartando de la ley a los conversos judíos. Y señaló que, a diferencia de Pablo, él había llevado a un gran número de judíos a los brazos de Cristo sin abandonar el judaísmo. ¿Quién diría usted que era su gran adversario? Yo creo que su principal adversario era Santiago, porque este era partidario de una fórmula incluyente, mientras que la de Pablo era excluyente. Para Santiago se podía tener la ley y a Cristo. Según Pablo, no hacían falta dos redentores. De manera que si uno admitía que Jesús era el Mesías, en la práctica estaba declarando obsoleta la ley. Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés. Pablo no tardó en meterse en problemas. Una multitud de judíos hostiles empezaron a golpearle. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Una muchedumbre sacó a Pablo a rastras del templo y empezó a golpearle brutalmente. El tribuno romano acudió al lugar acompañado por sus soldados.
La gente, al ver las espadas desenvainadas, dejó de golpear a Pablo. Mientras los soldados lo encadenaban, el tribuno le preguntó qué había hecho. Mientras, una turba enfurecida gritaba acusaciones contra él. El tribuno mandó interrogar a Pablo, pero cuando éste dijo que era ciudadano romano, el tribuno se asustó y volvió a entregárselo a los sumos sacerdotes judíos. En prisión, Pablo supo que 40 judíos habían jurado matarlo. Fue enviado a Cesarea fuertemente custodiado. Pero pronto tuvo que responder de sus presuntos delitos contra el judaísmo ante el procurador romano Marco Antonio Félix. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Pablo respondió que solo había venido a Jerusalén a traer limosnas y ofrendas y que incluso se había purificado en el templo. Pablo tuvo que cumplir arresto domiciliario aquí en Cesarea durante 2 años. Imaginen lo frustrante que debió de ser para un hombre con esa energía inagotable. Hacia el final de esa época, temía ser juzgado y encarcelado por las autoridades de Jerusalén. Para evitarlo, invocó su derecho a ser juzgado por el César como ciudadano romano. Fue un momento trascendental, ya que estaba dando la espalda a su pasado judío. Entonces Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Apelo al César. Todavía tenía que comparecer en otra vista ante el nieto de Herodes el Grande. Pablo expuso con vehemencia sus creencias e insistió en que no había hecho nada para agraviar a los judíos ni a los romanos. El rey quedó tan impresionado que estuvo a punto de convertirse allí mismo, pero los romanos insistieron en que, ya que había apelado a Roma debía ir. Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea antes de iniciar su viaje hacia Roma, a bordo de un barco mercante. Pero en su travesía hacia Italia, el tiempo cambió bruscamente. Hacia la mitad del viaje, el cielo se oscureció y los vientos empezaron a soplar con violencia. La tormenta empujó el barco hacia la isla de Malta, donde naufragó. Sus 274 pasajeros, la mitad de ellos prisioneros, consiguieron alcanzar la costa, a nado o aferrados a los restos del naufragio. Milagrosamente, nadie perdió la vida. Pablo se quedó 3 meses en Malta, donde hoy día sigue siendo objeto de gran devoción por los milagros que realizó. Cuando volvieron a soplar los vientos del oeste, Pablo pudo continuar su viaje y tomó tierra en Puteoli, a unos 250 kilómetros de Roma. Esta calzada se llama la Vía Apia. Pablo en persona anduvo por ella cuando lo trajeron preso a Roma en torno al año 61. El libro de los Hechos nos cuenta que muchos vinieron a ver a aquel hombre tan célebre, y sabemos también que él se sintió fortalecido por la sólida presencia cristiana que encontró. Me estaba preguntando qué aspecto tendría Roma cuando llegó Pablo. Era una de las ciudades más grandes del mundo, sin duda la más grande del mundo occidental, y una metrópolis muy bulliciosa. Había gente que había venido aquí a intentar hacer fortuna. Era muy cosmopolita y había muchas actividades de esparcimiento. Teatro, combates de gladiadores, y se edificaba sin parar. De hecho, el siglo I fue una época de gran expansión, sobre todo con Augusto, el emperador en tiempos de Cristo. Se decía que Augusto había llegado a una ciudad de ladrillo y la había transformado en una ciudad de mármol. Se convirtió en una ciudad opulenta y deslumbrante, el centro del mundo. Séneca, filósofo y estadista, diría de la Roma de la época: la humanidad entera ha acudido en bandada a esta ciudad, que ofrece ricas ganancias, tanto en virtudes como en vicios. Séneca fue además tutor y consejero de Nerón, proclamado emperador a los 17 años. La Roma a la que llegó Pablo estaba dominada por el emperador Nerón, quien para entonces ya llevaba un decenio en el poder. Durante un tiempo, el imperio tuvo un buen gobierno. Nerón mejoró el orden público y se aplicó en sus obligaciones judiciales. Su carácter era una extraña mezcla de paradojas: artístico, débil, brutal
extravagante y sádico. En el año 62 su reino iba a cambiar por completo. Tras asesinar a su madre en una conspiración política, la vida de Nerón se convierte en una sucesión de excesos en el juego, la música, las orgías y el asesinato. Para cuando Pablo llegó a Roma, Nerón casi con seguridad era un perturbado mental. En Roma, Pablo conocería a uno de los cristianos más importantes de la época. Reconocido como príncipe de los apóstoles, Pedro había sido uno de los primeros miembros del círculo íntimo de Jesús y había desempeñado una función clave llevando el mensaje de Cristo a los gentiles. Al final, los romanos actuaron contra Pablo por considerarlo enemigo del Estado. Me dirigí a la tristemente célebre cárcel mamertina, que en la época de Nerón albergaba a presos políticos, entre los que estaban Pedro y Pablo. Y me reuní con el padre César Atiure, que dirige la obra romana de peregrinaciones. La tradición cuenta que Pedro y Pablo estuvieron recluidos en esta cárcel, porque es el lugar donde es más probable que encerraran a los considerados enemigos del Imperio Romano. A las personas encarceladas aquí las tiraban a este lugar, debajo de donde estamos, donde el agua inundaba el suelo, y todo el que entraba aquí se daba por hecho que iba a morir. Era como el pabellón de los condenados a muerte. Este lugar estaba oscuro y muy húmedo. Siempre estaba inundado en la parte inferior. Y la finalidad de empujar a estas personas al agua era despojarlas por completo de su humanidad y, en definitiva, anularlas. A los cristianos se los consideraba enemigos de Roma, porque no se atenían a los mandamientos religiosos de la época. Pedro, que era uno de los 12 primeros apóstoles, había estado trabajando en Roma para establecer allí una comunidad cristiana. A medida que la iglesia fue creciendo en la ciudad, también aumentaron las persecuciones. Temiendo por su vida, Pedro decidió marcharse, aunque no tardarían en hacerle cambiar de opinión. Hoy existe una pequeña iglesia llamada Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? Según cuenta la tradición, conmemora el sitio donde Pedro se encontró con su destino. El libro apócrifo de los Hechos de Pedro nos cuenta que el apóstol, ante la persecución, decide huir de Roma. Al salir de la ciudad se encuentra a Jesucristo. Impresionado le pregunta: «Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor?» Y Jesucristo le contesta: «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». Avergonzado, Pedro da la vuelta y regresa a la ciudad. Lo que yo creo que esta tradición representa realmente es una manifestación de la presencia de Cristo en Roma y la decisión de Pedro de afrontar el martirio. En el año 64, la extravagancia y la tiranía de Nerón habían empeorado. Había acumulado más poder aún y gobernaba con puño de hierro. En esta zona se levantaba el circo más antiguo y más grande de la antigua Roma. El Circo Máximo, con más de medio kilómetro de longitud y capacidad para acomodar a 150.000 espectadores. Se usaba para las carreras de carros. En la esquina suroriental fue donde se originó el gran incendio de Roma, la noche del 18 de julio del año 64. Fue un incendio monumental, duró 9 días y devoró más de 2/3 de la ciudad, y para un grupo en concreto tendría consecuencias todavía más catastróficas. Hay quien piensa que Nerón fue el artífice del incendio, ya que le proporcionaba la excusa perfecta para perseguir a los cristianos con más ahínco.
Cuando Roma se incendió, la opinión general fue que los cristianos habían contribuido a la destrucción de la ciudad. Y fue entonces cuando se detuvo a San Pedro como enemigo del imperio. Esa fue la razón de que lo encerraran en esta cárcel. Pasó una cosa con San Pedro, y es que estando aquí encarcelado, esto es lo que cuenta la leyenda, no tenemos pruebas científicas de ello, utilizó esa misma agua para bautizar a sus carceleros, de manera que transformó el significado de aquellas aguas, que era la condena a muerte, para convertirlas en símbolo de redención. ¿Podría describir los últimos días de la vida de Pedro? Bueno, podemos hacernos una idea viendo este lugar, y también por lo que nos cuenta la historia. Después de permanecer un tiempo recluido aquí, Pedro fue sacado de su celda y conducido a las murallas de la ciudad para ser crucificado. Porque no hay que olvidar que las crucifixiones normalmente se llevaban a cabo fuera de sus muros. Lo sacaron a rastras del agujero. La legión romana sacaba a la persona de ahí y la obligaba a caminar dándole empujones. Lo que sí sabemos, porque no tenemos información del recorrido de Pedro desde esta prisión, pero sí sobre otros condenados, es que a veces los obligaban a desfilar y los humillaban públicamente antes de crucificarlos. Y es de suponer que lo mismo le sucedería a San Pedro. El apóstol Pedro fue crucificado en Colina Vaticana. Como se consideraba indigno de ser crucificado como su Salvador, Jesucristo pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Sus restos mortales recibieron sepultura allí, en Colina Vaticana. Se hicieron excavaciones para desenterrar su probable tumba. Ahora sus reliquias descansan bajo el altar mayor de la grandiosa Basílica de San Pedro, situada en lo que actualmente es el Vaticano. Durante los 2 años siguientes se permitió que Pablo, por su condición de ciudadano romano, permaneciera en arresto domiciliario, bajo la custodia permanente de un soldado. Pablo acogía de buen grado a todo el que se acercaba a él y trataba de ilustrar a los dirigentes judíos sobre Jesús, tanto desde la ley de Moisés como desde los profetas. Mientras que a algunos les convenció lo que decía, otros se negaron a creer. El libro de los Hechos termina antes de los últimos días de Pablo, pero, según cuenta la tradición, al final fue trasladado hasta este lugar, fuera de las murallas de la ciudad. Fue en esta celda donde un escritor posterior asume la voz de Pablo en su última carta a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He librado una buena batalla, he culminado la carrera, he conservado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado su venida. El abad don Giacomo Brier dirige el monasterio de la Abadía de las Tres Fuentes en Roma. ¿Puede hablarme de esa iglesia de ahí que alberga una prisión? Sí. En la parte inferior de la iglesia hay un habitáculo. Se cuenta que Pablo pasó sus últimas horas en este lugar. Pero es lo que dice la leyenda. No hay forma de confirmarlo. Parece ser que antes de matarlos, ahogaban a los condenados en agua para reducir su resistencia. Entonces era una práctica habitual en la época. Eso parece. Medio ahogarlos para someterlos con mayor facilidad, sí, y después ejecutarlos.
Después de haber recorrido a pie miles de kilómetros por Judea, Asia Menor y Macedonia, se dice que por esta vía Pablo dio sus últimos pasos antes de morir. A los ciudadanos romanos que eran condenados, del culto que fueran, normalmente se les concedía el privilegio de morir decapitados, que era una muerte mucho más rápida que las otras formas de ejecución que se infligían a muchos cristianos. Cuentan que San Pablo fue decapitado sobre esta columna y que su cabeza al caer botó 3 veces, haciendo brotar estas 3 fuentes. Según la tradición, murió en el 4º trimestre del año 67 y por ser ciudadano romano tuvo una muerte limpia con una espada. Lo cierto es que el juez tenía que haberle dado ocasión de huir. Esa era la práctica habitual. Pero el emperador Nerón había determinado que el mero hecho de ser cristiano determinaba que debía morir. Había librado una dura batalla, había conservado la fe y no habría querido morir de otra manera. Fue Pablo quien elaboró una doctrina que extendería el cristianismo más allá de sus raíces judías, transformándolo en un culto abierto a todo el mundo. Como escribió en su epístola a los Gálatas, no hay ya judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. A unos 2 kilómetros de Roma se encuentra la Basílica de San Pablo Extramuros, que alberga la tumba del apóstol. En el año 320, el emperador Constantino ordenó construir aquí una iglesia muy modesta, pero en pocas décadas se convertiría en un edificio mucho más suntuoso. Esa fue la base de la grandiosa estructura que hoy ven detrás de mí. En los miles de kilómetros que llevo recorridos he terminado viendo a Pablo como un hombre de acción, por lo que resulta desconcertante llegar al final de su camino para terminar aquí, en su tumba. No hace falta decir que el legado de este hombre apasionado, inspirador y controvertido ha calado durante siglos y ha hecho mella en la cristiandad y fuera de ella. Cada generación tiene la oportunidad de interpretar o volver a interpretar su vida según sus términos. Santiago también se encontraría con su destino en Jerusalén. Egésipo, cronista cristiano del siglo II, dice que los escribas judíos y los fariseos fueron a pedir ayuda a Santiago para echar por tierra las creencias cristianas. Querían que compareciera en el templo para denunciar a Jesús y convencer a todo el mundo de que también lo hiciera. Pero Santiago se negó. Indignados, le expulsaron del templo a pedradas. Santiago se arrodilló y empezó a rogar a Dios que les perdonara. Uno de los sacerdotes empezó a gritar: «¡Alto! ¿Qué estáis haciendo? Este hombre justo está rezando por nosotros». Pero uno de ellos golpeó en la frente a Santiago con un palo y lo mató. El apóstol Santiago, el justo, fue un pilar de la Iglesia de los primeros tiempos. Fiel a sus convicciones, permaneció en Jerusalén toda su vida.
Su propósito era llevar el mensaje de Jesucristo al pueblo judío. Y su compromiso con ese propósito fue lo que le costó la vida. A pesar de esta persecución, la Iglesia ya había logrado expandirse a un ritmo extraordinario al final del siglo I. Incluso en el libro de los Hechos, en el relato que hace Lucas de esta expansión, a primera vista parece explicarla por una concatenación de hechos improbables. Para estos primeros cristianos había que tener fe para ver la obra de Dios. No había otro razonamiento posible. Las intenciones humanas estaban subordinadas a ese sentido de la providencia que se anteponía a todo. Alrededor del año 180, un escritor griego pagano llamado Celso comentaba con cierta mordacidad que la estructura fuertemente unida de los primeros cristianos era lo que les daba la fuerza. Pero Celso no consideraba que esa unión fuera consustancial a su fe, sino que se debía a la persecución en sí. El acuerdo entre ellos es asombroso, más aún cuando se puede demostrar que no está basado en ningún fundamento honesto. No obstante, encuentran un fundamento honesto para su unidad en el disenso social y el provecho que lo acompaña y en el temor a los otros. Tales son los factores que refuerzan su fe. Es verdad que el cristianismo generaba oposición y que eso bien pudo haber contribuido a su cohesión, pero lo que estimuló a los primeros cristianos fue algo más que un sentimiento de rechazo. Celso sabría que fue el miedo al arresto lo que llevó a los cristianos a reunirse en secreto. Y además hay que recordar que las primeras iglesias se reunían en casas particulares. Los edificios donde se reunían las congregaciones solo aumentarían de tamaño cuando éstas empezaron a crecer. En algunas partes del mundo antiguo, como ocurre a veces en la actualidad, la persecución parece haber surtido el efecto contrario al que buscaba, que era clandestinizar el culto. Gracias a la extraordinaria labor de Pablo en la difusión del Evangelio, más adelante en el siglo II, encontramos relatos ocasionales sobre cristianos de Asia Menor, que se echan a la calle para protestar cuando el gobernador local empieza a perseguirlos. Pese a todo, era un movimiento que parecía destinado a perdurar. Estaban convencidos de que Dios estaba actuando y, por tanto, nada se interpondría en su camino. Como escribió el propio Pablo a los primeros cristianos de Roma, que era donde sufrían la mayor persecución. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mosaico de Jesucristo, con San Pedro y San Pablo en la iglesia de Santa Constanza en Roma, nos recuerda que dos de los fundadores más importantes del cristianismo vivieron y murieron en esta ciudad. Esto fue esencial para que Roma reivindicara su posición preeminente en la iglesia cristiana de los primeros tiempos. Para los primeros cristianos, las muertes de Pedro y Pablo representaban el fin de una era. Su profunda convicción y su fe inquebrantable en que Jesús era el Mesías llevó a muchos a la muerte. En cuanto a los primeros apóstoles, excepto Judas Iscariote, que se quitó la vida, también pagaron el precio más alto del martirio. Y sus muertes han sido plasmadas durante siglos en obras de arte y en la literatura. De los primeros 12, cuenta la tradición que un apóstol llamado Juan escapó de su verdugo. El emperador romano Domiciano le condenó al destierro en la remota isla de Patmos, en el mar Egeo. Allí permanecería confinado 11 años hasta su muerte. En el siguiente episodio veremos cómo la guerra sacude la ciudad de Jerusalén. Seguiremos los terribles acontecimientos de la sublevación judía y cómo ésta afectó a la frágil expansión de la fe cristiana. Viajaremos a la isla de Patmos y exploraremos la cueva en la que, según la tradición, Juan, desterrado allí, influyó de manera sorprendente en la cristiandad.
Durante su estancia en la isla, él o alguien con el mismo nombre oyó la voz del Señor y escribió el relato apocalíptico del final de los tiempos, una obra que pasaría a ser el último y más enigmático libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan o Libro de las Revelaciones. Después exploraremos la batalla crítica librada contra poderosos herejes que aseguraban tener un conocimiento especial de Jesús y amenazaban con distorsionar, dividir e incluso destruir la fe cristiana. Soy Jonathan Phillips y les invito a seguir acompañándonos en nuestro viaje por la senda desde Jesucristo hasta Constantino.